Buenas tardes. Hoy es 18, sábado 18 de abril del 2015. Esta es la filmación número 22. ¿22 o 23? Me dice Víctor, 22, ¿cierto? ¿Qué compañero dice que 23? 23. Ya no 23, ya las he perdido de mi memoria. No tiene importancia. Lo cierto del caso es que las sostenemos en el tiempo, y hoy es un tema muy interesante con una persona que vino nueva a nuestro circuito, está en nuestro espacio de carne y hueso, un estudiante de tecnología mecánica que le doy la bienvenida. Es alguien muy interesante y me impactó que por su cuenta y riesgo lo trajeran los videos desde la virtualidad a la realidad. Me maravilla eso, me maravilla. Lo estoy invitando a mis clases, para que vaya a mis clases, y estuve conversando con él ahora informalmente sobre su vida, sobre su historia individual, sobre las razones por las cuales estudia tecnología mecánica, y bueno, trataremos de hacernos amigos. Estoy para servirle a él, me encanta que estés aquí. Está Víctor, a pesar de sus avatares y de sus dificultades. Víctor es el que nos oficia a nosotros del técnico, el camarógrafo, el que maneja con fluidez esta camarita que nos llegó pues por encanto, y gracias a Juan Esteban, que está en Medellín. Vamos a hablar hoy de la historia. La historia está equivocada. Caramba, la historia está equivocada. Esto no lo digo yo hoy ni ayer, no se me vino a la cabeza hace unos días. Lo tengo incrustado entre ceja y ceja hace muchísimos años. Se me incrustó como un clavo, como un estigma. Estoy absolutamente convencido de que los sistemas podrían ser los mismos. El sistema capitalista, el sistema comunista, los partidos, el socialdemócrata, los partidos republicanos, podrían ser los mismos. Y si tuviéramos otra historia, podrían ellos campear y hacer maravillas, las que no pueden hacer, porque el problema no es de partido, el problema no es de sistema, el problema está en el fondo mismo de la historia. Ahora vamos a leer un texto, y yo lo abro con una parrafada que es dubitativa, y se pregunta la parrafada, bueno, podría haber sido la historia de otra manera. Y ahí digamos que no, para poder hablar lo que voy a decir, pero yo pienso en el fondo de mi corazón, más que de mi cerebro, que la historia sí pudo haber sido de otra manera. Hoy, como todos los días, para abrir esta filmación, para abrir esta charla, esta disertación con ustedes y al éter, hacia la Patagonia y hacia Australia, hacia Suecia, donde están mis hijos, para que me vean. Entonces, abrimos con la lectura de un poema, antipoema a la historia. Siento asco de la historia, y al mirarme al espejo siento repugnancia de mí mismo. Soy hijo de la historia, asqueroso ya, payaso, mago de la mentira, constructor de mitos racionales, inventor de catedrales y de ceremonias con sabor a nada, adicto a los álbumes, a las memorias retocadas y a las lágrimas enmohecidas por los ridículos recuerdos mítico-mágicos y todos de mentiras. Asquerosa historia monotemática,
odioso sendero romano hacia el poder, siempre en el filo de la ambición maldita de adueñarse de todo, vulgar ejercicio de la inteligencia para destruir todo lo natural y espontáneo a nombre de la ciencia, la cultura y el progreso. Maldita historia asesina que expía sus culpas construyéndole monumentos y escribiéndole libros de poemas a sus víctimas. La historia del hombre me da risa, pero una risa con llanto contenido, risa melancólica y triste, risa maldita, pues me envuelve también a mí en su capa negra. La historia no es sino la puja embosada o manifiesta por el poder. En la historia se lucha siempre, de día y de noche, por el control del Estado, de los otros, del hogar y de los míos. Ajá. Y la historia es cosa de hombres, que no de mujeres. ¿Y la mujer? Oh, esclava del Yahoo, hacedora de placer, ni ser para la muerte ni ser para la nada. Disculpadme, Sartre y Heidegger. La mujer, un ser para la cama. Y ahora, en los tiempos modernos, se le ha hecho creer revolucionaria, con historia y mucho que hacer en ella. Le hace cuento en donde dice historia. Mujeres al ataque, a buscar la independencia, la autonomía, la igualdad de derechos, el whisky en las rocas, el tabaco, los lechos y las cantinas de sofisticados nombres. Y con ese cuento, el hombre la sigue esclavizando, pero ella feliz, que a pesar de darse cuenta del engaño, a cambio de unos cuantos falos, grita libertad con voz afrancesada. La mujer está condenada a ser etaira, hasta tanto no sea la historia de los niños, y mientras ellas sigan buscando la libertad en la historia y no en la vida. Pensar que desde la palabra mamá hecha vida, sí se puede protagonizar la historia. La historia de la vida, la historia del género humano, la historia de la niña, de una niña maga, de una niña mujer, de una niña guerrera. Esa niña sí sabe en el corazón cómo desde el hogar, principio y fin del hombre cósmico, del hombre mujer, y razón de ser del ser y del sentido de la vida, también se puede ir a la luna, mientras se tienen hijos y se hacen pasteles por la tarde. Margaret Thatcher los hacía después de haber hecho invadir a las Malvinas. La niña guerrera sabe en el corazón que se puede manejar la cibernética desde la sala de estudio de la casa, sin perder la sencillez y sobre todo sin dejar de ser madre y de ser mujer. Pero ¡ay! Para que la mujer tenga su propia historia y la protagonice, debe luchar no solo contra el hombre mismo y su vanidosa prepotencia de macho cabrío, sino contra ella misma, los prejuicios y los falsos desprejuicios, entre ellos las ganas de ser puta, y al mismo tiempo el hombre nuevo, ayudado en el milagro de la iluminación divina, milagro del Dios vida, debe empezar a apostarle a la monogamia, a la fidelidad orgánica y a la autenticidad de vida como al único juego posible para la felicidad. Solo entonces comenzará la historia en la cual el hombre y la mujer serán aliados y la cosificación de ella pasará a ser prehistoria.
Una de las grandes equivocaciones de la historia es la discriminación hacia la mujer, que sigue a la orden del día a pesar de todo. En pleno siglo XXI sigue la discriminación. Y hay unos discursos desde una retórica perversa y retorcida que buscan la equidad de género y que buscan la igualdad, pero en el fondo hay una perversión. Está todavía la mano del macho cabrío, del macho que impide que ese entramado que ya tiene milenios y los milenarios que se tejieron para trabar la historia a favor del hombre y discriminar como sea posible en todas las formas imaginables a la mujer. La mujer está discriminada y la mujer está cosificada y la mujer está condicionada para asumir sin la fuerza libertaria su condición de mujer, para asumir la liberación femenina. La liberación femenina es un equívoco. La manera como se conceptúa sobre la liberación femenina, cómo el hombre ha ayudado a conceptuar sobre la liberación femenina de manera perversa y retórica para que no sea esa justamente la posibilidad real y efectiva de que la mujer llegue a ser nuestra socia, nuestra aliada, nuestra cómplice, y nosotros cómplices y aliados y socios de ella. Yo puedo mencionar una nación en esta historia maldita, en esta historia equivocada, que intenta hacer una excepción a la regla, y es Islandia. Islandia es una nación muy pequeñita atrapada en el círculo polar ártico. Es una nación que ha hecho muchísimas gracias en este siglo y finales del siglo pasado. Ha hecho muchos logros y ha tenido también bancarrotas y ha tenido muchas dificultades económicas y financieras y las ha salvado muy inteligentemente. Y la mujer allá ha jugado un papel protagónico de primer orden. Hay un partido, el Partido de la Mujer, partido de género, qué partido tan bello, que atrae a hombres y no gays, no, gays también, porque tampoco se deben discriminar. La discriminación de los gays es también del tejido sustantivo de esta historia equivocada. Todas esas discriminaciones saltan a la palestra y hacen fuego en las relaciones humanas por culpa del tejido, del entramado de esta historia maldita. Esta historia está equivocada hace milenios se equivocó. Yo estoy iniciando esta disertación enojosa. Soy feminista, soy un hombre que defiendo a capa y espada a la mujer, que siento la mujer poderosa, que siento la mujer muy capaz, que siento la mujer superándonos a nosotros. Yo digo en claustro, de manera graciosa, con mucha ironía, que cuánto hubiera dado yo por quedar embarazado. Pero yo no puedo quedar embarazado. ¿Quién, digo en claustro, de ustedes muchachos, me puede embarazar? Yo quiero quedar embarazado. Los únicos seres, las únicas personas, el único individuo que mágica y misteriosa y cósmicamente puede hacerlo es la mujer. Y esa belleza, ese milagro que es traer la nueva vida al mundo, nosotros en esta historia maldita lo aprovechamos para someterla, para sumirla a ella en inferioridad de condiciones, sumirla en el infortunio que ha vivido siempre. Y como digo, en discursos retóricos la hemos invitado a que piense la liberación femenina como nosotros pensamos el libertinaje. Nos parece muy liberada una mujer promiscua, una mujer que se sienta en las barras y que atrae hombres. Nos parece una berraquera, nos parece algo extraordinario y lo aplaudimos, porque es que así la necesitamos.
más fácil para yacer con ella. Pero Margaret Thatcher, como la menciono yo aquí, en este poema, era conservadora. No se ponía blue jeans, usaba siempre batas y faldones. Y sin embargo hizo parar a la Cámara de los Comunes en un aplauso, en una salva de aplausos, cuando dijo: estoy lista para dar la orden de que se arroje la bomba atómica sobre Buenos Aires si no somos capaces con nuestras tropas marítimas de recuperar las Malvinas. ¿Ah? Es decir, si tenemos que usar el arsenal atómico, lo usamos, pero las Malvinas, las islas Falkland, como las llaman los ingleses, son nuestras y seguirán siendo nuestras, dijo Margaret Thatcher. Y la Cámara de los Comunes se paró a aplaudirla. Y luego se fue a hacer con un delantacito rosado de bizcochitos para los nietos en la cocina, oficiando en repostería, de pastelera. ¡Qué maravilla! ¡Qué mujer! La dama de hierro la llamaban. Entonces, esa sí sabe que es liberación, esa sí sabe que es trascenderle al género para hacer historia en una historia ajena a ella misma. ¿Se imagina cómo sería Margaret Thatcher en otra historia? En una historia donde no estuviera esta discriminación como un tejido sustantivo de ella. Que la discriminación está tejida. Hay unos avances, los llamamos progreso, los llamamos civilizados, los llamamos modernos o posmodernos con respecto a la discriminación y a la apartheid. Pero vaya a la realidad monta y lironda de los Estados Unidos para ver si no siguen discriminando en las calles a los mestizos, a los indoamericanos, a los negros, si no los siguen persiguiendo, si no los siguen asesinando. Tenemos a un palmo de nuestra nariz en el tiempo, hacia atrás, 2 o 3 asesinatos que se han visto por las redes sociales y por los videos espontáneos de las gentes del común que nos han filmado de muertes de policías blancos asesinando negros y mestizos en los Estados Unidos. La discriminación está a la orden del día, es de la historia, es de la historia, y eso realmente hace muy difícil que nosotros podamos alcanzar una sociedad pacífica, una sociedad en la diversidad hermanada, fraterna, familiar. Es muy difícil si nosotros manejamos otra cosa gravísima de la historia, grave, de gravedad suma. Es la compartimentación de la información. La información da poder en esta historia maldita. Y por eso entonces hay tercer mundo y hay primer mundo. Y por eso nosotros nos sentamos y no nos sentamos en igualdad de condiciones para globalizarnos con las otras naciones del primer mundo y las grandes potencias, porque ellos tienen las patentes y tienen los inventos y tienen las autorías intelectuales y tienen todo eso apresado y compartimentado y metido en cajas de Pandora y herméticas y cerradas con 7 llaves a las cuales nosotros no podemos acceder. Y hay estados como individuos de primera y segunda y tercera clase, y a nosotros nos tienen destinado para la agroindustria en el trópico, por lo que la tierra en su generosidad ofrece de productos naturales, y difícilmente nosotros podemos acceder a tecnología de punta. Nosotros tenemos muchísimas dificultades para igualar en esos avances científicos y tecnológicos a las sociedades más desarrolladas, a las sociedades del conocimiento de las superpotencias, la China, los Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, Japón, Inglaterra, Francia, países poderosísimos con un poder científico y tecnológico.
basado naturalmente en esos hilos clavados en una historia que nos permite a nosotros un acceso libre a esa información. Nosotros no tenemos acceso a esa información. Nos parece normal, natural, común y corriente. No nos damos cuenta que es la historia y la manera como está tramada la historia que hace que las cosas sean así. Entonces somos discriminados también por cuenta de la información que poseemos, o que no poseemos mejor. Mientras más información y más información de la fuente sobre los asuntos científicos y tecnológicos de alto nivel se tiene, más poder se tiene. Y decimos que eso es natural. Eso no es natural, es normal, que es distinto, normal dentro de este contexto histórico, pero una historia más fraterna, una historia más abierta, una historia no tan convencional, una historia muchísimo más hermanada, mucho más terrícola, mucho más universal, no se comportaría de otro modo. Para que no hubiesen esas diferencias. Nosotros en Colombia, que tenemos todos los pisos térmicos, que tenemos unas riquezas naturales que se nos llena la boca de miel para hablar de ello, y somos un país muy pobre, endeudado hasta la coronilla con el Fondo Mundial, el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, le debemos de esta vida y la otra. Y no somos capaces de hacer lo de Brasil o lo de los hindúes, los indios de la India, o lo que hizo el Ecuador en su momento. Dijo una auditoría, pidió una auditoría para mirar la perversidad en la deuda externa contraída por Ecuador. Y dijo, esto sí lo pagamos porque realmente nos benefició a nosotros socialmente, económicamente, a todo el universo de ecuatorianos, y esto no porque esto estaba emposado y era una triquiñuela de los poderosos ecuatorianos para hacerse a un dinero por cuenta del erario público, por cuenta del sufrimiento de los pobres ecuatorianos. Eso lo hizo Correa y lo hizo muy bien. Nosotros no somos capaces de hacer eso. Los griegos están tratando de hacer eso que hicieron los ecuatorianos, y los alemanes están tratando de impedírselo, y toda la Unión Europea, aupada por la Alemania imperial, intenta que no sea así con Grecia. Claro, eso tiene tanto de ancho, ¿no?, como de profundidad. El asunto es delicado y es complejo, y hay que mirar la corruptela en Grecia, la corruptela aquí en Colombia, que son instituciones, no son ni siquiera lacras, que las pudiéramos llamar lacras, o una enfermedad, un cáncer, pero no lo son instituciones. Se han institucionalizado y están dentro del entramado funcional de la cosa pública. Pero eso lo permite y lo soporta el entramado de esta historia que se equivocó hace milenios. Yo no culpo a los Estados Unidos de Norteamérica de nada. Yo no soy enemigo de los yanquis, no soy antiimperialista, no. Ellos han sabido hacer mejor las cosas que todo el mundo, por eso son los dueños, amos y señores de este mundo, y ponen y quitan cuando quieren un personaje y otro, de una latitud y otra, y hacen y deshacen los gringos, porque se han aprovechado del sistema, de los sustantivos del sistema, de los pilares del sistema, que ya los voy a leer. Los pilares de la historia, no del sistema, los pilares de la historia. Ahí me equivoqué. Los pilares de la historia, no del sistema. El sistema capitalista podría ser Rusia o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hubiera triunfado, digamos, en esa gran farsa comunista. Y los pilares de esta historia, que es maldita, los habría soportado todas esas infamias, todas esas triquiñuelas y trampas y perversidades que se le ocurren al hombre poderoso para
para hacer ochas y panochas y para beneficiar siempre una porción minoritaria, una pequeña porción de la población mundial. No me cabe la menor duda, a mí no me cabe la menor duda de que la explosión demográfica es un asunto salido de madre y es uno de los problemas más serios que tiene la humanidad. Y que aún si viviéramos otra historia, porque el globo está limitado, el globo terráqueo, porque los recursos renovables se acaban, que independientemente de si pudiésemos alimentar a los 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta, tendríamos nosotros que buscar en otra historia, estoy soñando otra historia, la que quisiera para mí, la que quisiera para ustedes, la que quisiera en un futuro próximo. No sé si viene después del colapso, de la hecatombe, del apocalipsis, pudiéramos, digo yo, considerar como un problema delicadísimo a resolver la explosión demográfica y pudiéramos entrar a controlar la natalidad, como lo hizo la China en su momento, ¿no? Y ustedes saben que hay naciones, hoy están aflojando las riendas para permitirle a la familia china tener más de un crío, por cuenta de la manera como se ha deformado la pirámide poblacional, y que los viejos chinos, como los viejos en la Europa occidental y ya en Norteamérica y todas las latitudes, están viviendo más de la cuenta. Eso no se tenían los cálculos de los sistemas de salud que han mejorado la vida, no la calidad de vida, pero sí la han expandido y han hecho que la vida se expanda y la vida se vaya más allá de los 80 años, 80, 85 años, fácilmente encuentra uno, no uno ni dos, no en estas latitudes, pero sí en las naciones de Europa occidental, encuentra uno ancianos nonagenarios ya, de 90 años y lúcidos. Nomás hoy veía yo un canal alemán, un empresario alemán de 90 años, absolutamente lúcido, recorriendo una empresa que hoy en día es una transnacional, cuya casa matriz está allá en Alemania, y él lúcido todavía con la rienda de la empresa, de 90 años, ¿se imaginan ustedes? Pues esa es una preocupación. Sería una preocupación de aquella historia y de esta sí que lo es. De esta sí que lo es. Yo estoy absolutamente convencido de que eso hace casi imposible reformas y revoluciones y reestructuraciones de fondo para poder hacer la vida en el planeta Tierra y para el terrícola, hacerla más amable, más confiada, más segura, más estable, más duradera. Eso de tener nosotros 7.000 millones de habitantes y con una historia en donde el sistema capitalista, el egoísmo, la compartimentación de la información, la inequidad para las finanzas y para el comercio internacional está a la orden del día. Voy a leer el texto y me voy a permitir algunas reflexiones. Voy a hacer altos en el camino cuando lo esté leyendo y voy a hacer disertaciones, de pronto digresiones, no lo sé, pero es importante, si ustedes quieren y tienen a bien, pueden intervenir. Dice: la historia está equivocada. ¿Pudo la humanidad tomar otro rumbo? Nuestro héroe no lo sabe. A veces piensa que sí y a veces piensa que no. Por ahora necesita pensar en el sí para desarrollar esta reflexión, pero en ocasiones ha llegado a pensar que este es el único camino histórico posible. Mas hoy no es una de esas veces. Es decir, yo cuando escribía este texto pensaba, bueno, pero la historia pudo haber tomado por otro camino. Yo creo que sí. Y yo me inclinaba a pensar que sí.
Pero había momentos en que psicoanalizaba el asunto y decía no, definitivamente no, este es el único camino posible y se me impone por pragmatismo absoluto. Es decir, el hecho es que tenemos esta historia y no otra. Dentro de las probabilidades al comienzo de la historia, de que la historia se diera de otras maneras, no se dio fue esta. Pensaba yo cuando hacía las reflexiones a profundidad para escribir el texto. Todavía me encuentro dubitativo, todavía me encuentro pensando que es posible, no desde un voluntarismo fofo y retórico, de retórica simple y de retórica o inocente o peor, perversa. Yo pienso que la historia podía haber tomado por otro rumbo, si el hombre hubiese operado inteligentemente y no se le hubieran atravesado tanto los conocimientos espontáneos acerca de la religión y de la moral. Y no hubiese tenido tanto poder, el poder religioso de imponer castigos y jueces supremos, ¿no?, que castigaban sin piedad a los impíos, habría habido más libertad. A nosotros nos ha hecho mucho, pero mucho daño la religión en el sentido institucional del término, no tanto la espiritualidad, ni a lo que invitan las religiones, que es a espiritualizarse y a tener una creencia en un Dios. Pero ella como centro de poder ha sido perversa, ha sido maligna, ha sido despiadada, ha sido la más discriminante de las entidades históricas. Es siempre a favor de unos cuantos en el poder, compartimentando información, negando información, cerrando la información, haciéndola imposible para el común de las gentes, para el vulgo, no alfabetizando, no en el sentido literal de la expresión, sino en el sentido que tenemos que alfabetizarnos hoy en día nosotros, entrando con pie derecho en la cibernética, en las tecnologías de la informática y de la comunicación, porque si no nos volvemos analfabetas. Entonces era analfabeta en el pasado remoto aquel que no tenía acceso a las primeras letras, pero también era analfabeta aquel que no sabía de Sócrates, ni de Aristóteles, ni de Platón, que no sabía de metafísica, que no sabía de ética, que no sabía de lógica, que no sabía de matemáticas. En el frontispicio del liceo, donde impartían las clases, y en la academia, Platón y Aristóteles decían: si usted no sabe matemáticas, no entre aquí, mire usted una restricción allí. No, vaya y busque el que no sabe matemáticas y enséñele matemáticas. Vaya y búsquelo, vaya y búsquelo. No espere que él venga, ni le ponga tantos filtros como tiene la historia. Tantos filtros para que un individuo llegue a la Universidad Tecnológica de Pereira o a la Universidad Nacional. Tantos filtros económicos y de conocimiento y sociales y culturales y de realidad compleja. Eso es una trampa maldita. Eso es una trampa maldita que no deja democratizar la información, el conocimiento. Y eso es una gracia, de esta historia, que es maldita, que está equivocada. ¿Por qué no puede venir un muchacho que es jornalero, que es agricultor, y sentarse aquí y escuchar las clases? ¿Por qué le cerramos la puerta? No, decimos que están abiertas, pero llega él. Es que no vamos a él y le invitamos: venga, usted es un agricultor, pero venga, entre a la universidad. No, es que yo no tengo el título, no importa. Todas esas cosas están establecidas
establecidas, formalizadas, institucionalizadas en esta historia maldita. Y usted no tiene acceso a muchos espacios, están cerrados para usted, están restringidos. En el Consejo de Ministros, algunos departamentos administrativos no podían entrar hasta hace unos cuantos años. Entonces, ¿qué se cocinaba en esos consejos que no podían escuchar el resto de los mortales? Pero hay una retórica que dice, no, usted sí puede ir. Usted puede entrar al Consejo Superior a escuchar. Es que, ¿cómo lo mirarán? Como una mosca en un vaso de leche. Y usted mismo se saca solito, porque el entramado de la historia es de tal manera tan sutil que inteligentemente tiene las prohibiciones en un grado de sutileza para poder decir, no, tranquilo, usted quiere entrar al Consejo Superior, no, que entre, muchacho, entre, ay. Y si entra, inmediatamente ellos hacen posturas y el discurso se hace postizo. Porque las cosas es la condición humana, pero la condición humana tiene la inteligencia, una inteligencia que es autocrítica y que puede decir, no, las cosas no son así, la historia se puede ir por otro camino. Miremos a ver cómo le encontramos un camino más ancho, más amplio, más undívago, más bello, que quepan torrentes de individuos para que se beneficien. Él considera, estamos hablando del personaje que escribe esto, que vuelvo a repetir, en varios videos lo he dicho, se llama Ángel de Jesús Satan Rey, y es una ironía. Él considera esta historia una farsa, que no va para ninguna parte, Ángel de Jesús Satan Rey. Y si va para alguna, esa es la puta mierda. La historia va para la puta mierda, para allá va. Una historia, jóvenes, terriblemente cruel, jugándosela toda al poder, no importándole sino el poder, e imponiéndolo a las buenas y a las malas. Una historia que desde el poder discrimina, avasalla, domina, somete, oprime, esclaviza. Esa es la historia. Una historia compartimentando la información y graduándola desde el poder y en cada grado matizándola, maquillándola y pregonándola de cierta manera conveniente al poder. Usted sabe, joven, que a usted en tecnología mecánica le llega la información que en tecnología mecánica en la Universidad de Oxford o en la Universidad de Harvard se pensó la información de la fuente de última generación. Le llega 15 años después a la Universidad Tecnológica de Pereira. Lo primero es que el primer compartimento estanco está en inglés. Domina el inglés. Pero cuando usted domina el inglés, entonces las escrituras son sagradas y son restringidas y tienen una restricción cerrada, intencional, para un club de lectores. Y luego ella se cifra y se hacen códigos espesos y densos para los académicos. Pero la limpia, la pura, la que te permitiría el ajá, el eureka, el comprendo, esa no está para tus manos, esa no está a la vuelta de la esquina, esa no está tan fácil de llegar a ella. La información da poder en esta historia maldita. Muy bien, una historia institucionalizando la realidad, creando el teatro de las representaciones y decidiendo por ese falso camino repartir cuotas de poder en orden a papeles y figuraciones
que el poder estipula y escalafona, es para nuestro ángel de Jesús una historia equivocada. Una historia relegando al olvido a la autenticidad. ¿Te acuerdas que ahora hablábamos fuera de cámara de la autenticidad? Que cuando uno es muy auténtico, entonces el mote que le digan es: usted está loco, o es un excéntrico, un extravagante. En lugar de decirle: mi hermano, usted sí que es auténtico. No le dices: vos estás como loco. Una historia relegando al olvido a la autenticidad. Una historia a la que el ser auténtico es un estorbo y lo estigmatiza con el INRI de excéntrico o de loco, está equivocada. Una historia en la que lo importante son las apariencias, la hipocresía y la representación funcional y bufonesca de los papeles, está equivocada. Una historia que deja a los académicos y a los sabios abrir debates. Oiga esto: una historia que deja a los académicos y a los sabios abrir debates para no hacerles caso, está equivocada. Una historia fingiendo estar dispuesta a obedecerle a la ciencia y a sus derroteros, cuando en realidad de verdad los rumbos se los trazan las transnacionales de los productos de consumo que esclavizan la ciencia y la ciegan hasta condenarla hacia la construcción tecnológica de adminículos de todas las formas, tamaños y usos. Está equivocada. Si la historia le hiciera caso a los locos por un día, ángel de Jesús se permitiría muchas licencias, entre ellas la licencia inteligente de proponer en las ciudades intermedias, como esta en donde vivimos, Pereira, la reducción a bloques de chatarra para fundir todos los automotores rodantes por estas comarcas, y permitiría a los chinos, por obra y gracia de la globalización y el término de los aranceles, abrir una gran tienda de bicicletas a fin de que todo el provinciano, hombre o mujer, niño, joven, adulto, anciano, diferente o minusválido, circulara tranquilo, montado en ese caballito de acero. Esta ciudad, Pereira, en donde vive nuestro héroe, se atraviesa en bicicleta de sur a norte y de oriente a occidente en menos de 45 minutos, a condición, claro está, de que no ruede un solo automóvil. Y la idea no es pensando en la polución. Mira, esto viene como anillo al dedo para el carro tuyo y el de tu papá, que fueron atropellados por automotores. Y la idea no es pensando en la polución, sino en la paz, en la tranquilidad y en la vida lírica y alegre de todos los citadinos en el lugar en donde habitamos, comemos, laboramos y vamos a morir. El hombre de las urbes vive de afán. Y si se estudia con detenimiento y desde mi locura, predica nuestro ángel de Jesús, los movimientos del cosmopolita, la mayoría, no obedecen a nada significativo. Va a llegar tarde a su oficina donde no tiene nada que hacer de importancia. Va a encontrarse con un amigo a quien le contará un chisme sobre su esposa. Va a visitar en la penumbra a su otra mujer. Va a mirar un carro nuevo para cambiar el viejo. Va a comprarse un perfume tratando de atraer a su secretaria. Tiene una cita en el salón de billar o va a ver un partido de fútbol. Y en su desesperada carrera por llegar al destino, pisa un perro, atropella a una anciana, se vuela los semáforos en rojo y en amarillo, toma el carril de la derecha para adelantar, se monta por el sardinel de una calle en reparación, pita frente al hospital pidiendo cancha, atropella a un ciclista, hace caer a un motociclista, viola las vías alternas que toma para llegar más rápido, y todo mientras llama por el celular
maneja con una mano y ríe a carcajadas. No está equivocada esta historia, dándole vía libre a un descerebrado de estos, quien entre otras cosas es para esta historia el más funcional y normal de los mortales. ¿Qué tal una pequeña ciudad en donde no circulen sino los automotores colectivos, las ambulancias y los carros de la policía, y el resto sea de los ciclistas y de los pedestres? Qué tranquila, sosegada, lenta, pacífica y amable sería. ¿No les parece, muchachos? Pero no es así, y para muestra un botón. Miremos nuestra ciudad, concluye Ángel de Jesús. Por eso y mucho más, esta historia está equivocada. Pero quien piense así es un loco de amarrar. Es un loco de amarrar a quien por compasión cristiana se le debe a lo sumo una sonrisa compasiva y, eso sí, no darle ni una pizca de poder. Jovencitos, la vida es un juego y lo verdaderamente importante, oiga esto también, jovencitos, la vida es un juego y lo verdaderamente importante es que no pase nada mientras disfruto del espectáculo de un ave al viento, de la caída desde el cielo de una hoja, de un chubasco refrescante con la cara herida, de sentarme en un escaño a ver pasar gente y observar sus mil rostros, de dolor casi todos, de seguir a un perro vagabundo o de intentarlo porque es muy difícil. Cuando vivo estas experiencias, me convenzo de una cosa: ese mortal, subido en su bólido, le hace honor a la definición de pobre diablo de Saramago. Me estoy refiriendo al tipo ese que le montó por el Sardinel, no iba nada importante, pero el tipo, con tal de ir en ese carro, entonces a 1000 por hora, así comete estragos y todo es, ay no, pero es que la conducta del ciudadano hay que intervenirla. No, el asunto está en la base, en el entramado, en lo más profundo que tenemos nosotros de piso, se llama historia. El problema lo tiene la historia está equivocada, no son los sistemas. O logramos cambiar a alguien, o vamos a cambiar a alguien nosotros. Si nosotros no nos concientizamos de que es la historia la que está equivocada y nos damos a tareas históricas para cambiarla, esto nunca saldrá del pandemonio, nunca saldrá del infierno en el que se vive, y nos destruiremos. Esto se acabará, esto colapsará. El día que colapse, los seres que le sobrevivan van a intentar hacer una nueva historia. Dice así: ¿de qué le sirve al hombre la democracia y la libertad si no ha conquistado el conocimiento? Aquí nuestro protagonista, Ángel de Jesús, se refiere al conocimiento en el espíritu nietzscheano, y es el equivalente a la expresión de Ángel de Jesús de inteligencia. El conocimiento de la inteligencia no es de la memoria de la historia. El hombre del común, prisionero de su ignorancia, que sabe de oídas del mundo y de sus asuntos, toma decisiones apasionadas, tendenciosas, ligeras y superficiales, y nunca son sesudas, nunca son inteligentes, y mucho menos tomadas con base en los hechos tramados en su complejidad. Iba a escribir holística, fue la palabra utilizada por Ángel en su manuscrito, y yo me arrepentí. La verdad es que quiero un texto sin enredos semánticos y sin sofisticaciones academicistas, ligero y profundo. Vuelvo a leer: el hombre del común, prisionero de su ignorancia, que sabe de oídas del mundo y sus asuntos,
toma decisiones apasionadas, tendenciosas, ligeras y superficiales, nunca sesudas, nunca inteligentes, y mucho menos tomadas con base en los hechos tramados en su complejidad. Es decir, yo le echo la culpa al sistema capitalista, yo le echo la culpa a mi crianza, yo le echo la culpa a mi clase social, yo le echo la culpa al país que me tocó en suerte para vivir, pero nunca alcanzo a llegar a las profundidades en donde está, en el lecho, y soportando todo ese entramado para hacer esta historia maldita. Nunca encuentro justamente lo que es en realidad de verdad la culpable de todo, la historia. La historia es la culpable de todo, de todo, de todo. Pudimos haber sido históricamente otros, sí. Es el sistema comunista era una farsa, lo soportaba esta historia. La idea es, y yo lo pienso así, para concluir, el mundo colapsará, Yo lo digo en otro de los videos que se filmó cuando hablo del apocalipsis. Colapsará, pero lo que quiero recoger de esa conclusión es que en ese colapso, que será apocalíptico, por guerras que han de venirse con bombas neutrónicas o atómicas de baja intensidad, que destruyan golfos de millones y millones de personas en espacios geográficos determinados, y con guerras químicas y bacteriológicas para reacomodar el globo terráqueo. Cuando eso ocurra, y cuando haya muerto miles de millones de personas por cuenta de las dificultades que están por venir frente a los recursos no renovables o a los recursos que se están agotando por la expoliación a los que son sometidos sin piedad por la fuerza del consumismo en esta historia consumista a mano poder. Esos millones de individuos que quedarán desperdigados por el mundo iniciarán una nueva historia en donde la autenticidad tendrá un lugar de privilegio. El ser podrá ser auténtico, podrá ser niño, podrá ser espontáneo, podrá decir la verdad, no compartimentará la información, no discriminará, será verdaderamente amigo de la mujer y la mujer del hombre. Tendrá una conducta mucho más ecuménica, dejará para la espiritualidad y para la honda privacidad espiritual el fenómeno sacro. Las iglesias dejarán de tener poder, pero los estados dejarán de ser tan poderosos y tan autoritarios, y no habrá una farsa de democracia. Habrá un acercamiento a una expresión libérrima del hombre inteligente viviendo un estado de anarquía en el sentido bello de la expresión, porque la anarquía tiene connotaciones muy negativas. Uy, el anárquico es el violento. No, el anárquico es lo mismo que el ácrata. El ácrata es capaz de gobernarse a él mismo. No necesita quien lo gobierne, no necesita Estado. Yo soy un ácrata, yo no necesito que a mí me gobiernen. Yo conozco al detalle la realidad institucional, jurídica, política, social, cultural de la nación que me vio nacer, donde vivo, y ejerzo la invisibilidad. Soy invisible, soy invisible para ser libre. No cometo infracciones, no porque me estén sojuzgando, me estén vigilando, no las cometo porque es lo mejor no cometerlas.
Yo he dicho varias veces, yo voy a la 14 y cuando me tomo un jugo porque tengo sed, lo pago, no escondo la botella, no me tomo una uva sin el permiso institucional, no la cojo del cajo. Si ellas están servidas para el deleite del cliente, las tomo, pero tampoco me las como todas. Trato de pasar por las cebras, de llevar un papel hasta encontrar un tacho de la basura. Establezco una relación muy inteligente y muy verde con mi entorno social y mi entorno natural. Soy un hombre de vida muy austera. Con el paso de los años me he hecho un hombre, a pesar de mi temperamento ser tan explosivo y tan primario y tan colérico, me he hecho un hombre relativamente pacífico. Me trago un poconón de sapos en una alta tolerancia a la frustración frente a realidades que me agobian, me molestan. Es decir, yo no necesito el Estado. Yo no necesito el Estado, yo no necesito un policía, yo no necesito que me vigilen mis clases. Tengo una honradez a toda prueba, una honestidad, y mis compromisos y mis responsabilidades morales se van por encima del ejercicio profesional y docente para poder transformar a la juventud, llegar como el maestro de vida que soy a la juventud y darme. Y pienso que es posible que todos seamos así. Y sé que hacer montonera es un agravio a la singularidad, a la inteligencia. Yo no aplaudo la mediocridad, yo busco que los muchachos en las aulas se singularicen, se hagan protagónicos, intenten tirar el chorro alto, piensen en altas responsabilidades morales cuando asuman sus tareas profesionales para desarrollar a la nación y para ellos, en beneficio de ellos mismos. Yo creo que el hombre nuevo está en muchas almas anónimas, perdidas por ahí, dispersas, luchando en contra de un entramado que va a contracorriente, que es contra natura, que es el entramado de esta historia. Hay muchas cosas que a mí me sofocan de la institucionalidad de la universidad. Hay muchas cosas postizas de la universidad, de fachada de la universidad, que son propias del entramado, que se las entrega en bandeja de plata el entramado histórico. La historia le dice a la universidad: vea, fija todas estas cosas, aparente todas estas otras. Entonces ahí, en el juego de apariencia sí que le hace daño a la realidad y genera neurosis de guerra, neurosis individuales y colectivas, generan neurosis, genera discriminación, genera rabia, genera agresión. Nosotros somos agresivos por naturaleza, tenemos la inteligencia, y es la inteligencia la que le pone el tate quieto a nuestra naturaleza agresiva, pero no utilizamos nuestra inteligencia por culpa de la historia y de los condicionamientos históricos, que son culturales, políticos, sociales. Son una desgracia, una desgracia. Mi discurso frente al discurso de la historia es un discurso local, es loco, está traído de los cabellos. Yo entiendo cómo es el tejemaneje, por dónde va el agua al molino en el entramado histórico. Yo entiendo los intríngulis de la historia, yo los entiendo, no los comparto, los ataco y los critico y los desenmascaro. La apariencia, el poder, la discriminación, una cantidad de sutilezas para hacer que las cosas sean de esta manera y no de otra. En el fondo hay siempre violencia psíquica, violencia psicosocial, violencia mediática. ¿Y quién lo creyera? Y usted ve
unos discursos retóricos, fofos, aparentando la búsqueda de la paz, y a todos los periodistas como apóstoles de la paz, y son asusadores de la guerra, atizadores de ellos peleándose por la primicia. Hay que ver cómo son esas elaboraciones que no son ni tan sutiles, son vulgares, para descubrir la curiosidad morbosa y la tendencia a que ocurran situaciones, salidas de madre y terribles en las urbes, para decir que el alcalde este o X o el alcalde Y no son capaces de ordenar la ciudad y administrarla. Cuando no les conviene Petro, entonces lo atacan a más no poder. Pero puede ser cualquiera, no necesita ser de izquierda, ni de derecha, ni de centro, sino bajo el fuego cruzado de los intereses parciales y tendenciosos. El asunto está a la orden del día y es por cuenta y por culpa de la historia.